Que el Señor les bendiga, hermanos. Hoy vamos a ver la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y cómo los discípulos del Señor reaccionaron cuando todavía no estaban seguros de que Él había resucitado. Ellos tuvieron ciertas actitudes, reacciones, emociones, de las cuales nosotros podemos aprender y aplicar para nuestra vida hoy en día. El pasaje es Lucas capítulo 24 y voy a leerlo. Dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena, y Juana, y María madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aconteció también, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y Él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos?
Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Estos son los pasajes de Lucas 24, 1 al 49. El tema en esta ocasión es: el Cristo resucitado nos ayuda en nuestra debilidad. Nos vamos a enfocar en las actitudes que los discípulos tuvieron, que por general son actitudes pues no buenas, no correctas, no las más deseadas. Tenemos tres escenarios en este pasaje que hemos leído. El primero es lo que sucedió en el sepulcro cuando las mujeres y luego Pedro fueron al sepulcro, en los versículos 1 al 12. El segundo escenario es cuando Jesús se apareció a dos de sus discípulos que iban por el camino a Emaús, versículos 13 al 32. Y el tercer escenario es cuando Jesús se apareció a todos sus discípulos juntos en Jerusalén, en los versículos 33 al 49. Todo esto sucedió el mismo día en que Cristo resucitó. El mismo día, el domingo, que Cristo resucitó. Ahora, vamos a fijarnos en la lista de emociones y actitudes que los discípulos experimentaron en este día. Primero, perplejidad, en el versículo 4, ahí en Lucas capítulo 24, versículo 4. Dice que las mujeres estaban perplejas cuando vieron todas estas cosas, cuando vieron la tumba abierta, los soldados romanos estaban tirados por el suelo, ¿sí? La guardia, como debería de estar, no estaba así. El sello que tenía la piedra ya no estaba, la piedra estaba movida. Y luego, además de todo, vieron dos varones con vestiduras resplandecientes. Entonces, todo esto es algo que ellas no se esperaban cuando iban caminando rumbo al sepulcro a ungir al cuerpo del Señor. De hecho, ya habían empezado a ungirlo, pero en eso se llegó el día de reposo y ellas no pudieron terminar de ungirlo. Por eso fueron a preparar más especias y regresaron para terminar su obra de ungir el cuerpo del Señor para la sepultura. Los sepultaron de esa manera, ya envuelto en las franjas con las especias, pero aún querían terminar de ungir al cuerpo del Señor. Entonces en el versículo 4 dice: aconteció que estando ellas perplejas por esto, por lo que ellas estaban viendo. Y la palabra perpleja significa estar confundido, sin saber qué hacer, al borde de la desesperanza, ¿sí? Tener duda, confusión sobre lo que está pasando, estar desconcertado, estar atónito. Entonces hay situaciones que llegan a nuestra vida así, de esa misma manera, que nos dejan atónitos, desconcertados, perplejos, no sabemos qué hacer. La segunda actitud que vemos en ellas es temor, en el versículo 5. Dice: y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, los ángeles les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Entonces las mujeres estaban espantadas, asustadas, sumergidas en el temor. ¿Qué hace uno cuando está confundido? Que es la primera palabra, estar perplejo, confundido. Y luego, además, temeroso. ¿Qué hace uno? Bueno, aquí las mujeres lo que hicieron, dice que bajaron su rostro a tierra. No sabían qué pensar. No oraron, no clamaron a Dios, no hicieron nada muy espiritual. Pero la verdad, hermanos, es que nosotros actuamos muchas veces así. En el momento cuando llega una prueba, algo inesperado,
algo de repente, no tenemos tiempo ni de pensar. Y en este caso, pues, nos podemos llenar de temor, de estar confundidos, qué es lo que está pasando. Marcos 16:8 dice que a las mujeres les tomó temblor y espanto, estaban temblando, estaban espantadas por la tumba, como estaba la situación, los guardias ahí tirados, pero también porque vieron esos ángeles. Ellas estaban temblando, temblando de miedo. Así también nosotros, hermanos, tememos a la muerte, tememos a quedarnos sin trabajo, a perder la casa, a perder nuestras posesiones. Tememos a las tormentas que llegan de repente a nuestra vida, como la situación de lo que está pasando ahora con el coronavirus, COVID-19, que llegó de repente, nadie lo esperaba, ¿sí? Entonces, vemos en esta situación cómo están los negocios cerrados, cómo están la gente sin trabajo, cómo hay poca comida o pocos productos de limpieza en las tiendas. Vemos que hay una consternación, hay una duda de qué es lo que va a pasar. La gente está temerosa, está con esa inquietud de que no sabe qué va a pasar. Muchos van a perder sus trabajos ya definitivamente. Muchos negocios van a cerrar definitivamente, ¿sí? Nosotros entonces podemos llegar a tener temor, a llenarnos de temor, a que la economía se venga abajo, a que nos quedemos sin trabajo, a que nos quedemos sin dinero. Hay muchas cosas que nos pueden amenazar para que nosotros tengamos temor. La solución que Dios le da en este momento a las mujeres es, fíjese ahí en el versículo 4 dice, aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Entonces, todo esto es de parte de Dios. Los ángeles han sido enviados de parte de Dios. Él conoce la situación como está, Él sabe la debilidad de las personas y envía a estos ángeles para que consuelen de alguna manera a las mujeres, para que les digan, no teman. Lo que pasó es que Cristo resucitó. Cristo resucitó. Entonces, eso inmediatamente quita la perplejidad de las mujeres. La perplejidad es cuando están consternadas, que no saben qué está pasando, pero los ángeles les aclaran directamente, les dicen, Cristo ha resucitado. Entonces la perplejidad queda a un lado. El temor todavía queda un poco en ellas porque pues obviamente dice que se fueron todavía caminando a donde estaban los demás, temblando, ¿sí? Porque pues no es poca cosa ver un ángel, ¿sí? Es algo grande el ver un ángel. Entonces, pero vemos cómo Dios ya empieza a tratar con el temor de ellas. Dice que les dijeron no teman. Entonces, parte de sus temores fueron quitados. Vemos la siguiente reacción negativa de los discípulos en el versículo 11, cuando dice más, a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Cuando las mujeres por fin llegaron donde estaban los demás discípulos, les contaron todo lo que habían visto y ellos no les creyeron. Entonces, incredulidad. La incredulidad no es una emoción, sino más bien una actitud y una disposición del corazón, un estado del corazón. Cristo varias veces reprochó a los discípulos, a los apóstoles en este caso, por la incredulidad de ellos. ¿Crees tú, hermano, en las palabras de Jesús que dijo, al que cree, todo le es posible? Al que cree, todo le es posible. Muchas veces por ahí empieza el problema, de que ni siquiera creemos ese versículo. ¿Crees Marcos 11:23 que dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho? Hay pasajes como estos que nos hablan de que tenemos que tener fe, que tenemos que creer. Hermanos, para los discípulos de Jesús era muy difícil creer las buenas noticias de que Cristo había resucitado. Le vieron morir en una cruz. Vieron todo lo que pasó. Estaban heridos, adoloridos por lo que había pasado en esos últimos días. El mundo se les había venido encima. Pedro mismo había negado 3 veces al Señor Jesús cuando dijo que no lo iba a hacer. Ya estaba advertido. Y él dijo, no lo voy a hacer. De todos modos lo hizo.
Y 3 veces. Y siendo Pedro uno de los líderes, quizá el principal líder entre los apóstoles. Entonces todo eso eran heridas, eran marcas que traían en su corazón. Estaban endurecidos, estaban a la defensiva. No eran fáciles de creer en ese momento. Y muchas veces también así la vida nos hace duros, nos hace incrédulos, porque nos han pasado tantas cosas que decimos, no, ya nada bueno puede pasar, ¿sí? Algo debe traer, ¿sí? Esta oportunidad aquí, algo de pasar, que no es bueno. Y nos volvemos muy incrédulos. Y tenemos que tener cuidado con eso. Entonces su conclusión de ellos, cuando las oyeron a las mujeres que llegaron, fue que ellas estaban hablando disparates, tonterías, que por no haber encontrado a Jesús, ellas estaban traumadas, inventando cosas, cuentos. Era demasiado bueno para ser verdad. La noticia era demasiado buena para ser verdad. Pero era la verdad y no la quisieron creer. Ahora yo te pregunto a ti, mi hermano, ¿crees en las promesas de Jesús? Él ha prometido que nunca te dejará ni te desamparará. Ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Aún en medio de las situaciones en las cuales pasamos muchas veces, dice, con Él estaré yo en la angustia. Entonces Cristo está con nosotros. Si somos sus hijos, Él está con nosotros. Los apóstoles y los que estaban con ellos no les creyeron a las mujeres. Pero aquí vemos una de las maneras en que Dios les ayudó para que creyeran. Porque Pedro dice cuando pues no creyeron, Pedro corrió al sepulcro. Dice ahí. Pero levantándose, en versículo 12, levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Entonces aquí vemos a una persona que de entre todos los que no estaban creyendo en ese momento, se animó a ir más allá, quiso desengañar y fue y vio los lienzos de Cristo. Recuérdense que dijimos que había sido envuelto su cuerpo con franjas de tela y con especias. Esas franjas de tela y esas especias se endurecieron. Entonces formaron un capullo, una capa dura sobre lo que era el cuerpo del Señor Jesús. Pero ya estaba vacío ese capullo, ese cascarón estaba vacío. Estaba intacto en la forma del cuerpo del Señor Jesús, pero estaba vacío. Por eso, entonces Pedro dice que fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Porque no se podían haber robado el cuerpo del Señor Jesús sin llevarse las franjas, el envoltorio que tenía encima. No podía ser que el Señor Jesús se salió de ahí. Si no había resucitado, estaba muerto. Pero la única manera de entenderlo es que Él había resucitado con un cuerpo de poder. De manera que Él pudo salir de ese envoltorio y habían quedado esas vendas ahí, intactas. Él captó todo eso. Por eso fue a su casa maravillándose de lo que había sucedido. Ok, luego tenemos el segundo escenario en el camino a Emaús. Ahí encontramos tristeza en el versículo 17. Les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Los dos que iban camino a Emaús estaban tristes. Pero también en Marcos 16:10 dice que los demás discípulos de Cristo estaban tristes y llorando. Imagínate cómo se sentían. Sollozaban. Se secaban las lágrimas. Quizá algunos de ellos ya no tenían lágrimas de tanto llorar. Pensaban vez tras vez en la gran injusticia que se había cometido contra su maestro. Pensaban en todo el tiempo. Recordaban todos los sucesos que habían vivido con el maestro. Sus enseñanzas, sus milagros, sus palabras, su amor a la gente, su compasión a la gente. Pero ahora se sentían solos, indefensos, con riesgo de sus propias vidas, porque dice que estaban encerrados por miedo a los judíos. Pensaban que quizá los judíos vendrían a encarcelarlos, a llevarlos. También nosotros pasamos por cosas así, hermano. También nosotros llegamos a estar tristes y lloramos cuando estamos en medio de grandes problemas. Con la pandemia del coronavirus, muchas personas sí están tristes y llorando.
porque lo han perdido todo, porque han perdido algún familiar, porque su vida ya no va a ser nunca más la misma. Nosotros simplemente vemos el impacto en la sociedad de esta enfermedad, nosotros nos cuidamos, sabemos que hay riesgos de contagiarnos y oramos por los más afectados, pero la verdad es que para muchos de nosotros esta pandemia no nos ha afectado tanto, no nos ha hecho llorar. Pero hay situaciones en la vida que quizás sí nos han hecho llorar, que sí nos han hecho sufrir mucho. Yo no sé por qué situaciones esté pasando usted, pero hay cosas que nos desalientan profundamente, que nos quitan el sueño, la alegría. Ellos estaban tristes, desalentados. ¿Está usted pasando por un problema familiar o personal? Algo que le trae profunda tristeza y depresión. Recuerde que nuestro gozo está en Cristo. Nuestra plenitud está en Cristo. Él es fiel, Él no nos falla. Recuerda que aquí vamos de paso por esta vida. Que lo importante es que vamos a verlo, vamos a ver a nuestro Salvador. No dejes que la tristeza nuble tu memoria. Enfócate en lo que Cristo dijo. Fíjese lo que Él le dijo a los propios discípulos, pero ellos parece ser que se habían olvidado de eso. En Juan 16, 19 al 22. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Se refiere a su muerte, cuando iba a morir. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Entonces tenemos aquí, hermanos, que el Señor Jesús ya les había dicho: van a tener tristeza, están tristes y van a pasar todavía por los dolores más fuertes. Pero cuando pase todo, van a tener alegría. Y nadie les quitará su gozo. Así también a nosotros nos lo dice Dios. Pasamos por pruebas duras en esta vida, pasamos por tristezas, pero no te olvides que vamos a ver otra vez al Señor y se cumplirá nuestro gozo. En este segundo escenario, yendo en el camino de Emaús, no solamente encontramos tristeza en el versículo 17, pero encontramos también decepción, versículo 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Nosotros esperábamos. Hay desesperanza, hay decepción. Quizá lo que Jesús dijo no era verdad. Quizá nos falló. Se sentían decepcionados. Cleofas y su compañero habían caído en la decepción y la desesperanza. Dice: nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Cuando Jesús murió, decepcionó a muchos que esperaban a un caudillo libertador más que a un redentor espiritual. La redención de Israel era para muchos, pues el que fueran libres del yugo romano, que alguien que viniera y pudiera vencer a los romanos y estar por encima, poner a Israel por encima de todas las naciones. Eso sí va a pasar. Algún día Israel va a ser cabeza de naciones, pero lo que la gente y los judíos no comprendían en ese momento, y los apóstoles, los discípulos tampoco comprendían en ese momento, es que Jesús tenía que venir primero como un redentor espiritual, que Él tenía que venir a morir como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que Él tenía que primero reinar en los corazones de los creyentes. Y entonces algún día vendrá otra vez en su segunda venida, ahora sí para reinar sobre todo el mundo. Así que muchas veces nuestra decepción de las cosas de Dios es porque estamos mal informados. Ellos estaban decepcionados, pero no habían entendido las Escrituras bien. Ante la tristeza y la decepción de estos dos, vemos la ayuda de Dios, porque Jesús interviene, Él mismo viene y camina con ellos. Se acercó y empezó a oír lo que platicaban. Le dice: ¿qué pláticas son estas que tienen? ¿Por qué están tristes? Luego en el versículo 25 al 27 dice:
Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Emaús estaba a unas 7 millas de distancia de Jerusalén. Eran más o menos 2 horas de camino que Jesús pasó con ellos, explicándoles lo que decía el Antiguo Testamento sobre él mismo. Claro que no les dijo que él era Jesús. Los ojos de ellos estaban velados. Cleofas y su compañero no podían captar que él era Jesús, pero lo llegaron a entender, lo llegaron a captar. Cuando llegaron a Emaús y se sentaron a comer pan, y Jesús bendijo el pan y lo partió, entonces dice que fueron abiertos los ojos de ellos y le reconocieron que él era Jesús. Pero lo importante aquí es que veamos cómo la tristeza y la decepción que estos dos sentían se fueron cuando comprendieron las Escrituras. De hecho, el versículo 32 dice que su corazón ardía cuando iban paso a paso por las Escrituras, comprendiendo todas las cosas. Hermanos, la palabra de Dios está llena de pasajes que nos hablan de Jesús. No solamente de las profecías de Jesús, de lo que Él vendría a ser su primera venida, su segunda venida, pero que Cristo mismo se manifestó en el Antiguo Testamento. Entonces, nosotros debemos aprender a retirar de nosotros las tristezas y las decepciones con la palabra de Dios. Ella es perfecta que convierte el alma. Ella es fiel que nos hace sabios. Ella es recta que alegra nuestro corazón. Ella es pura que alumbra nuestros ojos. Ella es limpia que permanece para siempre. Ella es verdad y justicia. Nuestra tristeza y decepción se irán cuando dejemos de centrarnos en nosotros mismos y veamos el plan perfecto de Dios en su palabra. Y por último tenemos el tercer escenario, cuando Jesús se apareció a todos sus discípulos juntos en Jerusalén, en los versículos 33 al 49. 33 al 49. Ahora, para ese momento, estamos hablando del mismo domingo cuando el Señor resucitó. Ya era en la tarde propiamente. Para esa hora, Cristo ya se había aparecido 4 veces. Estas 4 apariciones están registradas en alguno de los 4 evangelios. No están todas aquí en Lucas. Pero sabemos que para esta hora, los que lo habían visto ya estaban aún ahí, ya reunidos con todos los demás. Y los demás discípulos ya habían oído todo ese cúmulo de evidencias, pero aún así no les creían. Creían los poquitos que vieron a Jesús directamente, que se les apareció, pero los demás no les creían. Dice Marcos 16:14, finalmente se apareció a los 11 mismos. Se refiere a la misma ocasión que vamos a leer aquí. Dice, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que les habían visto resucitado. Y dice acá, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Lucas 24:36, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que habían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Entonces tenemos, hermanos, que los discípulos del Señor Jesús en general no habían creído las evidencias de que Él había resucitado. Así que Él tuvo que venir directamente con ellos, manifestárseles a todos ellos, para que por fin toda duda quedara a un lado. Hubiera sido suficiente con el testimonio de los demás, pero a causa de la dureza de su corazón, pues no les fue suficiente. Las evidencias son la piedra removida, no estaba el cuerpo del Señor Jesús, los ángeles anunciaron lo que Jesús había dicho de antemano, Jesús mismo les había dicho que Él tenía que morir y resucitar, varias mujeres presenciaron lo que los ángeles dijeron, eran cuando menos 5, menciona, pero posiblemente 8, 10, porque dice que había otras mujeres con ellas. Otra evidencia es que Pedro vio los lienzos endurecidos pero vacíos.
Estaba profetizado en el Antiguo Testamento que el Cristo resucitaría. Jesús se apareció a María Magdalena. Ahora vemos las 4 apariciones que habían sucedido hasta este momento. Se apareció a María Magdalena, se apareció a las otras mujeres aparte, se apareció a Pedro y se apareció a los 2 que iban camino a Emaús. Entonces, estas 11 evidencias eran suficientes para creer que Jesús había resucitado, pero aún así no lo creían. ¿Por qué no lo creían? No lo creían porque habían olvidado las palabras de Jesús. En el versículo 6 dice que habían olvidado sus palabras. No lo creían porque les parecía locura el testimonio de lo que vieron, de los que lo vieron. Versículo 11. Era algo sobrenatural, algo difícil de creer. No lo creían por ser insensatos y tardos de corazón. Versículo 25. No lo creían porque no comprendían las escrituras. Versículo 32. No lo creían por el miedo. Versículos 37 al 38, que ya leímos. Y como ya vimos en Marcos 16:14, no lo creían por la dureza de su corazón. Pero en medio de su debilidad y de la dureza de su corazón, Jesús entonces interviene con su misericordia, con su bondad, para que ellos crean. Vamos a leer ahora el versículo 38. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y luego dice: y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Esto me asombra, porque ya vimos la lista de por qué no creían. Razones falsas, equivocadas, por qué no creer. Pero a todo esto añaden la 7ª razón. Ahora no lo creían por el gozo y porque estaban maravillados. O sea, esto nos hace ver qué débiles somos, qué incrédulos somos. Las emociones y las cosas que pasan por nuestra mente nos perturban, de alguna manera nos estorban para poder asirnos de una fe estable. Cuando menos eso fue lo que les pasó a los primeros discípulos y muchas veces nos pasa a nosotros. Pero Él viene en su ayuda, Él les muestra su propio ser, se manifiesta físicamente, les mostró su cuerpo, sus manos, sus pies, dice: tóquenme, véanme, un espíritu no tiene carne y huesos como ven que yo tengo. Dice que comió delante de ellos y luego les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Y bueno, todo esto fue un proceso de todo el día, poco a poco dándoles evidencias hasta que finalmente se apareció ante todos ellos. Luego en los versículos 50 al 53 vemos: y los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Entonces tenemos, hermano, a un grupo de discípulos que al principio estaban temerosos, estaban derrotados, estaban tristes, pero ahora los encontramos después de los 40 días en que Jesús estuvo apareciendo y después ya ascendió al cielo. Vemos que ellos quedaron gozosos, sirviendo a Dios, adorando a Dios en el templo. Ellos habían cambiado. Jesús supo atender a su necesidad, a su debilidad. Jesús les demostró que lo que él había dicho era verdad. Él les fue dando paso a paso evidencia de que él había resucitado. Entonces, que nosotros vivamos victoriosos porque Cristo ha resucitado. Él está vivo. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vive esa victoria, hermano, pero también ten compasión de aquellos que batallan, de aquellos que dudan, de aquellos que temen, de aquellos que, como los primeros discípulos, apenas están dando sus primeros pasos en la fe. Este pasaje a mí me enseña no solamente a vencer mis temores, pero también a tener compasión de los demás que están pasando por una situación semejante. Jesús resucitó, Él está vivo, podemos estar seguros de eso. La Escritura nos lo dice y nosotros lo creemos. Que el Señor les bendiga.
Gracias.